Hubo lugares en el oeste donde el viento llevaba más recuerdos que las personas que vivían allí. Dry Hollow era uno de ellos. Un tramo de colinas quemadas por el sol, obstinado, música, matorral de salvia, y cercas desgastadas hasta el color de hueso viejo. Aquí afuera, los días no pasaban. Simplemente flotaban como polvo rodando por el suelo vacío. Para Abel Harken, esto era hogar. Una extensión tranquila de ganado, un granero torcido, y una casa que crujía cada vez que los vientos nocturnos cambiaban. Música, él había construido la mayor parte con sus propias manos. Manos ásperas por quemaduras de cuerda y astillas. El tipo de manos que contaban historias incluso cuando él permanecía en silencio. Cada mañana, Abel despertaba con los mismos sonidos. El silbido seco del viento enhebrado a través de los rieles de la cerca, el bajo mugido de un ovillo inquieto y el profundo silencio tragador dentro de su cabaña. No era un silencio doloroso, solo el tipo que se asentaba sobre un hombre que había pasado demasiados años hablando solo con caballos y vigas de madera dura. Música, solía tener amigos que pasaban a menudo, hombres que compartían bromas junto a la fogata y largos paseos a lo largo de la cresta. Solía tener un corazón que latía hacia, música, algo, sueños de una vida más grande que el ganado y el polvo. Pero el oeste tenía una forma de lijar a un hombre, suavizando los bordes suaves hasta que solo quedaba lo necesario. Abel no se quejaba. Trabajaba su tierra de amanecer a atardecer, moviéndose con la paciente constancia de un hombre que conocía el ritmo de la tierra mejor que el ritmo de las conversaciones. Un hombre podía sobrevivir mucho tiempo así. Silencioso, funcional, imperturbable, y podría haber seguido viviendo de esa manera para siempre si no fuera por la chica que vivía justo más allá de la línea de propiedad. Su nombre era Mina. Abel no recordaba la primera vez que la vio. Tal vez porque ella siempre parecía pertenecer a la tierra misma, como si hubiera estado allí mucho antes que él. La atrapaba en vislumbres cada vez que cabalgaba cerca de la frontera entre sus dos propiedades. Algunos días ella se arrodillaba entre las hierbas silvestres, recolectándolas con dedos, música, gentiles practicados. Algunos días guiaba su caballo hacia el arroyo, tarareando una suave melodía apache que subía y bajaba como la brisa. Algunos días simplemente se paraba en la hierba alta, observando las nubes driftar como si entendiera su lenguaje. Ella sonreía cada vez que sus ojos se encontraban, una pequeña sonrisa cálida, sin pretensiones. Nada audaz, nada coqueto, solo amable. Pero sus ojos, esos guardaban algo más profundo. Una tristeza tranquila tallada en ellos. El tipo que recordaba a Abel las grietas profundas en las paredes del cañón. Hermosas, antiguas, música, y cargando historias que ella no hablaba en voz alta. Para él, ella era simplemente una buena vecina, gentil, respetuosa, siempre manteniéndose a sí misma a menos que le hablaran. Ella saludaba con la mano, él, música, asentía, y el mundo seguía girando. Abel nunca había dejado que sus pensamientos vagaran más allá de eso. No porque ella no fuera hermosa. Lo era, pero porque las cosas hermosas nunca le habían pertenecido a él. No en esta vida. Y porque hombres como él no iban buscando problemas, música, especialmente no el tipo envuelto en silencio y suaves sonrisas. Mina se quedaba en su lado de la tierra. Abel en el suyo. Ese era el acuerdo tácito entre ellos. Música, o eso pensaba él. Dry Hollow era un lugar pequeño, lo suficientemente pequeño como para que los susurros viajaran más rápido que los caballos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Wild West Love Bab. Más de una vez, Abel oyó a la gente en la tienda general murmurando, música, esa chica apache sigue mirando hacia el rancho de Harkin. Parece que tiene algo en mente. Lo ignoraba cada vez. A la gente en Dry Hollow le encantaba el chisme más que la lluvia, y Abel no tenía paciencia para ninguno de los dos. Si Mina miraba en su dirección, él pensaba que era porque, música, su ganado vagaba demasiado cerca de las hierbas otra vez, o porque simplemente estaba siendo educada. No pensaba nada de eso. No las miradas persistentes, no el tarareo tranquilo que ella llevaba en el aire a su alrededor,
no la forma en que el sol de la tarde tardía siempre parecía encontrarla primero. Abel era un hombre anclado en la rutina, fijado en el polvo y el deber. El cambio no era algo que esperara, música, y ciertamente no algo que iba buscando. Pero Rahalo tenía un sentido del humor cruel, y el destino uno aún más afilado. Música, porque todo lo que Abel creía sobre su vida, su soledad, y su lugar en el mundo, música, comenzaría a agrietarse en la noche de la fogata. La noche en que una broma inofensiva golpearía el corazón mismo de la única persona que nunca pensó entender. El sol, música, se deslizó detrás de las colinas irregulares de Rahalo, dejando rayas de cobre y lavanda magullada en el cielo. Abel Harkin observó cómo el último del ganado se acomodaba detrás del corral antes de oír el familiar retumbar de cascos y risas de hombres rodando por el camino de tierra. Sus amigos, polvorientos, música, ruidosos, y cargando problemas como otros hombres cargaban whisky, llegaban para la primera reunión real que Abel había aceptado en meses. Venían cargados como verdaderos vaqueros. Tiras de carne salada envueltas en tela vieja, una olla de café negro amargo, una armónica con abolladuras en todos los lugares equivocados, y suficientes cuentos altos para mantener el fuego encendido mucho después de la medianoche. Se dispersaron por la tierra de Abel como si fuera suya, pateando piedras sueltas, bromeando sobre el último rumor en el pueblo, y burlándose de Abel por vivir más como un fantasma que como un ranchero. Alguien encendió un fósforo y lo dejó caer en la pila de leña junto al arroyo. Las llamas subieron rápido y brillantes, lamiendo la leña seca, música, proyectando un cálido resplandor naranja sobre las botas polvorientas y los sombreros gastados que rodeaban el pozo. El aroma de savia de pino y humo flotaba en el aire fresco de la tarde. Entonces Mina apareció. Se acercó en silencio como siempre lo hacía, caminando con la gracia suave y fundamentada de alguien que entendía la tierra mejor que cualquiera allí. Llevaba una canasta tejida contra su cadera, una canasta llena de tortas de maíz calientes que ella misma había horneado. Los hombres la recibieron sin dudar, música, ofreciéndole espacio en el círculo, quitándose los sombreros respetuosamente. Incluso los más ruidosos entre ellos sabían mejor que faltarle al respeto a una mujer apache con ojos tan firmes como los suyos. Abel no la vio al principio. Estaba sirviendo café, fingiendo que no estaba nervioso por tener una multitud en su propiedad. Pero cuando se volvió y la atrapó parada entre la luz del fuego y el crepúsculo profundizándose, algo en él se detuvo solo por un momento. Mina sonrió suavemente, extendiendo la canasta. Pensé que todos podrían querer algo dulce. No era nada inusual, música, solo un acto de bondad vecinal. Sin embargo, el sonido de su voz mezclado con el calor del fuego hizo algo al apretamiento en el pecho de Abel. No reconoció el sentimiento, pero sí notó cómo el ruido a su alrededor se desvaneció fácilmente cuando ella se acercó más. A medida que la noche se oscurecía, el fuego se volvía más brillante. Mina se acomodó cerca del círculo, lo suficientemente cerca como para que el humo se enroscara alrededor de su cabello, mezclándose con el aroma herbal que siempre llevaba. Salvia, cedro, tal vez algo salvaje que él no podía nombrar. La fragancia flotaba en el aire, sutil pero inconfundible, como un recordatorio tranquilo de que ella vivía entre dos mundos. Las tradiciones de su gente y el rudo oeste americano que presionaba a su alrededor. Abel intentó enfocarse en las historias de sus amigos, música, pero su mirada seguía driftando hacia ella. La luz del fuego jugaba trucos en su rostro, suavizando sus rasgos, música, volviendo sus ojos marrones fundidos, proyectando sombras gentiles en sus pómulos. Cuando ella se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, sintió un extraño tirón en el estómago, algo como inquietud, pero más cálido, casi bienvenido. No lo entendía, y no le gustaba sentirse desequilibrado, pero tampoco podía negarlo. Mina rió de una broma que hizo, no fuerte, pero con calidez genuina. El sonido salió ligero como campanillas de viento en un porche. Abel notó que ella se sentaba más cerca del fuego de lo usual. Más cerca de él, también. No lo suficiente para que alguien más prestara atención, pero lo suficiente para que él sintiera el cambio. Y por razones que no podía explicar, no le molestaba en absoluto.
De hecho, aliviaba algo dentro de él. La tarde rodó en un ritmo lento y fácil. Los hombres pasaban tiras de carne. Alguien preparó otra olla de café tan fuerte que podía despertar a los muertos. La armónica gemía una melodía que flotaba a lo largo del lecho del arroyo como un llamado de coyote solitario. Pero debajo de la risa y la música, una extraña quietud zumbaba en el pecho de Abel. Por primera vez en muchos meses, tal vez años, no estaba pensando en la soledad esperando de vuelta, música. Dentro de su cabaña. No estaba pensando en el trabajo de mañana, la cerca rota en el lado norte, o la ternera que necesitaba revisar al amanecer. Simplemente estaba allí, presente, escuchando el crepitar del fuego y observando la forma en que la sonrisa de Mina parpadeaba en la luz danzante. Se sentía fácil. Se sentía peligroso. Se sentía como si la tierra misma hubiera cambiado un poco bajo sus botas. La presencia de Mina no llenaba el silencio de su vida, pero cambiaba su forma. Y aunque Abel aún no entendía el tirón tranquilo que lo atraía hacia ella, el aire nocturno llevaba una verdad que no estaba listo para enfrentar. Música, esta paz, esta calidez no se quedaría simple por mucho tiempo. Algo se movía hacia él, lento pero cierto, como una tormenta construyéndose lejos más allá de las colinas. Y Mina, ella estaba más cerca de su centro de lo que él posiblemente podía saber. El fuego había quemado bajo para cuando la burla comenzó, sus brasas pulsando como un latido bajo la noche. Los hombres estaban de extremidades sueltas con risa y café negro, sus voces rodando a través del lecho del arroyo, música, ecoando en las colinas pedregosas. Abel se sentaba con sus botas clavadas en la tierra, sintiéndose inusualmente relajado, incluso cómodo, algo que no había sentido en mucho tiempo. La presencia tranquila de Mina junto a las llamas había suavizado los bordes del mundo a su alrededor, más que el calor del fuego jamás podría. Uno de los vaqueros, Tommy Garner, el más ruidoso del grupo y ya 3 tazas de café más allá del buen sentido, se inclinó hacia adelante con una sonrisa traviesa. Su sombrero estaba torcido, su rostro enrojecido con la satisfacción de haber encontrado el momento perfecto para agitar problemas. Bueno, ahora, gritó Tommy, agitando una mano dramáticamente. Si Abel aquí está tan solo, ¿por qué no se casa simplemente con su vecina Apache y lo da por hecho? La risa explotó alrededor del fuego, fuerte y despreocupada. Alguien se golpeó la rodilla. Otro lanzó un guijarro hacia la bota de Abel, e incluso el armonicista resopló en su taza. La broma no era nueva. Los pueblos pequeños tenían conversaciones pequeñas. Pero esta noche, prendió como una chispa en hierba seca. Abel no lo pensó. No pausó. No sintió el suelo cambiando, música, debajo de él. Solo levantó su taza de lata, dio una media sonrisa como hacen los vaqueros cuando, música, fingen que algo no les molesta y dijo, bueno, si Mina lo quiere, podemos casarnos ahora mismo. No es ningún problema. Las palabras salieron de su boca suaves, ligeras, lanzadas al aire como polvo. Estaba destinado a ser inofensivo. Una simple broma lanzada de vuelta a los chicos para callarlos. Pero en el momento en que las sílabas tocaron la noche, algo se agrietó. La risa murió abruptamente como si alguien hubiera apagado una linterna. Tommy se congeló a mitad de risa. La armónica cayó en silencio. Hombres que habían estado inclinados hacia adelante ahora se enderezaron, mirando entre Abel y la chica sentada en el resplandor de la fogata. Mina no rió. Ni siquiera un aliento de diversión pasó por sus labios. En cambio, lo miró fijamente, sus ojos oscuros amplios y desprotegidos de una manera que él nunca había visto antes. La luz del fuego no bailaba para ella ahora. Se mantenía quieta, reflejando la profundidad de algo crudo y doloroso, música, dentro de ella. El mundo pareció encogerse al espacio entre ellos. El aire se espesó, pesado como la humedad monzónica antes de que rompa la tormenta. Abel sintió primero en su pecho un apretamiento, una inquietud, un reconocimiento de que había tropezado accidentalmente con algo vivo, algo delicado. La mirada de Mina no vaciló, no se suavizó, no se apartó. Lo golpeó,
no como una bala, sino como el momento justo antes de que impacte, cuando el silencio suena más fuerte que el sonido, y entonces ella habló. Su voz era pequeña, pero firme, como si fuera extraída de un lugar que había encerrado. Pensé que nunca lo dirías. 5 palabras tranquilas, pero cayeron como una piedra en agua quieta. Música, extendiéndose, tocando todo. Los vaqueros intercambiaron miradas inciertas. Tommy carraspeó. Alguien murmuró una maldición bajo su aliento. Nadie se atrevió a reír más. Abel sintió el calor subir bajo su cuello, no del fuego, sino de un repentino, inexplicable sentido de responsabilidad presionando contra sus costillas. Su sonrisa casual se derritió. Su mano se apretó alrededor de la taza de lata hasta que el metal crujió. Abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo, pero no salió sonido porque Mina no estaba bromeando. No estaba halagada. No estaba avergonzada. Estaba honesta. Dolorosamente, terriblemente honesta. Sus ojos guardaban años de anhelo tranquilo. Años de observarlo reparar cercas, cabalgar por la tierra de su familia, quitarse el sombrero educadamente sin ver nunca lo que temblaba bajo su sonrisa calma. Sintió el peso de cada mirada que había pasado por alto, cada sonrisa que había devuelto sin pensar, cada momento que no había significado nada para él, pero todo para ella. Maldición, Abel, música, susurró, más para sí mismo que para nadie más. Dejó la taza lentamente, su latido lo suficientemente fuerte como para ahogar el crepitar del fuego. No lo había querido decir. No había esperado nada de ella. No había realizado la verdad esperando bajo la broma. Pero ahora lo veía claro como la luna subiendo sobre la cresta. Había tocado algo real. Y hay pocas cosas más peligrosas en el oeste que una verdad dicha en voz alta. A su alrededor la noche se sintió repentinamente frágil. Oíste en el borde de un cambio que no podía detener. Los hombres lo sintieron también, moviéndose en silencio, inseguros si quedarse o irse. La mirada de Mina se rompió solo cuando bajó los ojos, su aliento inestable, como si admitir esa sola oración le hubiera costado mucho más coraje del que cualquiera de ellos podía entender. Abel no era un hombre fácilmente sacudido. Pero en ese momento, la admisión tranquila, la luz parpadeante del fuego, la verdad que nunca se había molestado en ver. Abel Harken se dio cuenta de que acababa de cruzar una línea que ni siquiera sabía que existía, y no había vuelta atrás. El fuego detrás de ellos aún crepitaba, pero su calor ya no alcanzaba a Abel. Cada sonido, las botas moviéndose, las tazas de lata tintineando, los susurros murmurados, se difuminaron en un zumbido distante. Lo que quedó nítido, lo que cortó limpio a través de la noche, fue la mirada en el rostro de Mina después de su broma descuidada. Una mirada que no sabía cómo leer, pero no podía ignorar. Antes de que pudiera recomponerse, Mina dio un paso hacia él. Abel, dijo en silencio. Ven conmigo, por favor. No había temblor en su voz, solo una firmeza que hizo que las estrellas arriba se sintieran repentinamente más frías. Ella caminó adelante, y él la siguió sin una palabra. Dejaron el círculo de luz del fuego, dirigiéndose hacia la vieja cerca de rieles divididos que marcaba la frontera entre sus tierras. La luz de la luna se derramaba sobre la hierba, lavando la tierra en plata. Mina se detuvo donde la música. Cerca se hundía ligeramente, un lugar que Abel había reparado más de una vez. Se paró alta, hombros cuadrados, aunque sus manos, notó, temblaban muy ligeramente a sus lados. Él tragó. Mina, no quise. Ella levantó una mano gentilmente, deteniéndolo. Sus ojos guardaban, música, una tormenta que nunca le habían permitido ver. Por años, comenzó suavemente. He intentado mantener mi corazón quieto. Intentado decirme que era solo un vecino, alguien amable. Alguien distante. El viento movió su cabello, llevando el aroma de salvia, música, hacia él. Pero los sentimientos no escuchan, Abel. No en el desierto. No en el pecho de una mujer. No en el mío. Sintió las palabras golpearlo. Lento, firme, imposible de esquivar.
He cuidado de ti, continuó, voz apenas por encima de un susurro. Más tiempo del que debería admitir. Silenciosamente, como la forma en que el viento se mueve a través del cañón en la noche. Nunca ruidoso, pero siempre allí. Miró a Wei por un momento, mandíbula apretándose con el peso de cosas largo no dichas. Pero no esperé, agregó. Música, no realmente, porque soy apache. ¿Y tú? Perteneces a un mundo que no siempre da la bienvenida al mío. Abel sintió algo retorcerse en sus entrañas, un dolor que no reconocía, agudo e inusual. Nunca había pensado en ella de esa manera, separada por líneas dibujadas mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. Música. Pero ahora, oyéndola decirlo en voz alta, entendió cuán pesado debía haber sido esa verdad para ella. Mina, dijo en silencio, dando un paso más cerca. No lo sabía. Ella dio una risa suave, casi rota. Nunca quise que lo supieras. Nunca quise cargarte. Me dije que era suficiente solo verte cabalgar por las mañanas, arreglando música, cercas, atendiendo ganado, viviendo tu vida. Me dije que tu amabilidad era solo amabilidad, nada más. Levantó los ojos de nuevo, y esta vez el dolor en ellos estaba desnudo. Desprotegido. Pero cuando dijiste esas palabras esta noche, bromeando o no, se sintió como si alguien finalmente hubiera hablado en voz alta lo que había pasado años intentando enterrar. La luna colgaba baja detrás de ella, pálida contra el cielo de terciopelo. Abel la miró fijamente, el peso de su confesión presionando contra sus costillas hasta que respirar se sentía difícil. No tenía idea, admitió, voz baja y áspera. Mina, si lo hubiera sabido, si hubiera visto incluso parte de esto antes, tal vez no te habría dejado parada aquí sola por tanto tiempo. Música, no era suave, no poético. Abel no era un hombre de frases elegantes, pero la verdad en su voz era lo suficientemente cruda como para hacer que el aliento de Mina se enganchara. Por primera vez, realmente la miró, no como la chica que vivía más allá de la cerca, no como la vecina apache tranquila con una canasta de hierbas, sino como una mujer que llevaba años de anhelo no hablado en sus huesos. Algo cambió dentro de él. Silencioso, sorprendente, irreversible, como si una puerta que no sabía que existía se abriera de par en par, dejando entrar un calor que había mantenido cerrado por años. Un calor que lo asustaba casi tanto como lo estabilizaba. Mina exhaló temblorosamente. No espero nada de ti, murmuró. Solo necesitaba que supieras. Porque tu broma, no fue una broma para mí. No esta noche. Abel dio un paso más cerca hasta que la cerca entre sus tierras era lo único que lo separaba. Música, su voz bajó a un susurro. No quise herirte, pero no puedo fingir que esas palabras no significaron algo para mí tampoco. No después de esta noche. No después de oír todo esto, los ojos de Mina se ampliaron, no con esperanza, sino con el dolor sorprendido de un corazón que se había preparado para el rechazo. Música, pero Abel no se apartaba. No la tocó. No prometió nada que no pudiera entender aún. Pero la forma en que la miró, firme, abierto, casi tierno, era un cambio tan real como cualquier amanecer. Y en ese momento, bajo la solitaria luna de Dra Hollow, algo dentro de Abel Harken se agrietó, dejando que la posibilidad de ella, de ellos, se derramara silenciosamente en la noche. Una puerta en su corazón se había abierto, y sabía en lo profundo de sus huesos, que no había forma de cerrarla ahora. Los días que siguieron no se apresuraron. No colisionaron ni rugieron como lo hacen las tormentas a través del desierto. En cambio, entraron silenciosamente, suaves, polvorientos, dorados, asentándose en los espacios entre Abel y Mina como el aliento cálido del final del verano. Música, nada grandioso sucedió. No declaraciones, no promesas susurradas bajo árboles de algodón, pero algo cambió sin embargo. Desde esa noche junto a la cerca de rieles divididos, el aire entre ellos llevaba un peso diferente. Una ternura tan cuidadosa y frágil que se sentía casi sagrada. La primera vez que Mina vino después, no vino con palabras. Vino con un frasco de miel espesa en ámbar,
algo que había recolectado de colmenas escondidas, música, profundo en el cañón. Lo sostenía con ambas manos, tímida pero firme, como si no estuviera segura si ofrecía un regalo o una pieza de sí misma. Abel lo aceptó lentamente, sus dedos rozando los de ella por solo un latido demasiado largo. Un calor se extendió a través de él. No el calor incómodo de la vergüenza, sino algo más gentil, como una linterna siendo encendida dentro de una cabaña oscura. Al día siguiente, dejó un pedazo doblado de cuero de venado bronceado en la línea de la cerca. Sin nota, sin explicación, solo una ofrenda, simple y honesta. Mina lo encontró al atardecer. Lo observó desde la distancia mientras ella pasaba sus dedos sobre el cuero suave, su sonrisa pequeña pero inconfundiblemente real. Pequeños intercambios como ese comenzaron a coserse en el ritmo de sus días. Pequeños reconocimientos no hablados de algo creciendo silenciosamente entre ellos, y cada vez que se cruzaban, su conversación se ralentizaba, se calentaba, se demoraba en el aire más de lo que debería. Mina hablaría sobre las hierbas silvestres brotando temprano a lo largo de la cresta. Abel mencionaría una ternera obstinada que seguía escapando del corral. Mina reía suavemente. Abel sonreía más fácilmente de lo usual. Cosas pequeñas, cosas ordinarias, pero envueltas en ellas estaba algo firme, tierno, significativo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. La vida en Rajalo, sin embargo, nunca se quedaba ciega por mucho tiempo. Para la tercera semana, los susurros, música, comenzaron. En la tienda general, dos mujeres fingían ordenar harina mientras murmuraban, esa chica apache ha estado visitando el rancho Harkin más a menudo, ¿no? Bueno, ¿has notado que Abel? El hombre ha estado sonriendo para sí mismo como si hubiera tragado sol. En el salón, hombres se inclinaban sobre mostradores polvorientos. ¿Creen que Abel finalmente encontró a alguien para asentarlo? Tal vez. Oí que ella solo tiene ojos para él. Incluso el herrero rió cuando Abel entró por clavos. ¿Estás arreglando cercas o construyendo una casa lo suficientemente grande para dos? Abel lo ignoraba todo con su gruñido silencioso usual. Música. Pero sus orejas ardían más caliente que el fuego de la forja. No porque se sintiera avergonzado, sino porque había una extraña verdad enterrada en sus burlas, una que no estaba listo para sostener firme en sus manos. Pero lo peor no eran los rumores. Era cuán fácilmente reaccionaba a ellos porque cada vez que alguien mencionaba el nombre de Mina, un calor no invitado, innegable subía, música, en su pecho. Y cada vez que la veía caminando hacia su tierra, llevando hierbas o miel, o simplemente el ritmo suave de sus pasos, algo dentro de él se apretaba de una manera que ya no podía ignorar. Una tarde tardía, después de revisar la cerca norte, Abel pausó en la cresta con vista a la casa de Mina. Humo se enroscaba de la chimenea, su caballo pastaba perezosamente en la sombra. Mina misma caminaba por su patio, su trenza balanceándose gentilmente en el viento mientras llevaba una canasta de plantas adentro. Y algo lo golpeó. Silencioso pero poderoso. Miedo. No miedo de ella, no miedo del chisme, sino miedo de perder algo, algo bueno, algo raro. Por quedarse en silencio demasiado tiempo, se inclinó pesadamente contra la cerca, aliento superficial. Lo sorprendió cuán rápido ella se había tejido en los rincones tranquilos de su mente. Cuán a menudo se atrapaba escuchando sus pasos o notando cómo su cabaña se sentía menos fría después de hablar con ella. Cada vez que la veía, ese calor, música, en su pecho regresaba, firme, persistente, imposible de ignorar. Tal vez había estado allí más tiempo del que se daba cuenta. Tal vez había sido demasiado, música, obstinado, demasiado ocupado, demasiado asustado para notarlo. Pero ahora, después de su confesión, después de la honestidad temblorosa en su voz, después de ver su sonrisa sobre el cuero de venado que le había regalado, Abel Harkin sabía una cosa con certeza. Esto ya no era solo bondad vecinal. Y si no actuaba, si no decía algo, hacía algo, podría perder la única cosa que había dado vida a su música, mundo tranquilo y solitario. El atardecer lavó Rajalo en tonos de naranja y oro.
Polvo danzando en la luz desvaneciente como pequeñas chispas driftando de un fuego moribundo. Abel colocó sus manos en la madera áspera de la cerca y exhaló lentamente. No estaba listo para nombrar lo que sentía, música, pero estaba aterrorizado de perderlo. El viento vino primero esa noche, bajo, inquieto, moviéndose a través de las llanuras como un pensamiento errante que se negaba a asentarse. Abel se sentaba en su pequeña mesa de madera, afilando un cuchillo de bolsillo por hábito más que, música, necesidad. La habitación estaba silenciosa excepto por el rasguño de metal en piedra y el suave gemido de las viejas paredes de la cabaña doblándose bajo las ráfagas. Entonces vino el golpe. No apresurado, no hesitante, solo un golpeteo gentil como alguien que esperaba que estuviera en casa pero no estaba seguro. El pulso de Abel dio un salto, un pequeño salto sorprendido. Dejó el cuchillo y cruzó la habitación, cada paso más pesado con algo que no quería nombrar. Cuando abrió la puerta, allí estaba ella, Mina. Su trenza estaba suelta, mechones danzando en el viento. Su chal presionado cerca de sus hombros, y la luz de la luna iluminaba su rostro con un pálido resplandor tranquilo. Abel, dijo suavemente. ¿Estás libre para dar un paseo? Solo por un rato. Música, ni siquiera pensó antes de responder. Sí, déjame tomar mi abrigo. Momentos después, salieron a la noche juntos. El viento tiraba de su ropa, llevando el aroma de salvia silvestre y tierra fresca. Caminaron lado a lado hacia el arroyo, sus sombras moviéndose a través del polvo como dos historias lentamente alineándose. La luna colgaba baja, lo suficientemente brillante como para pintar el agua fluyente en plata. Grillos llenaban el silencio, un coro gentil que hacía que el mundo se sintiera más pequeño, más íntimo. Siguieron el lecho del arroyo, ninguno hablando al principio. Mina mantenía sus ojos adelante, sus manos ligeramente entrelazadas frente a ella, como si estabilizara algo delicado dentro de sí misma. Finalmente, justo cuando llegaron al recodo donde el agua se ensanchaba y suavizaba, preguntó, Abel, ¿esa noche junto al fuego hizo las cosas difíciles para ti? Él detuvo, música, el caminar, dejando que la pregunta se asentara en el espacio entre ellos. La luz de la luna atrapó su rostro abierto, buscando, casi temiendo la respuesta que ya se preparaba para. Tomó un aliento. No, dijo honestamente. No me hizo sentir incómodo. Solo me hizo darme cuenta de que necesitaba tiempo para entender lo que estoy sintiendo. Las cejas de Mina se levantaron ligeramente, su aliento enganchándose. Abel pasó una mano por la nuca. He vivido mucho tiempo pensando que la soledad era solo parte del trato. Trabajas la tierra. Duermes temprano. Sigues respirando. No esperaba nada más. No pensaba que nada más estuviera destinado para mí. La miró plenamente ahora, la verdad acumulándose en su pecho como aire cálido subiendo. Pero cuando me dijiste cómo te sentías, algo cambió. Tal vez no lo vi antes. Tal vez no me permití. Su voz bajó, firme, sincera. Pero quiero intentarlo, Mina. Si tú quieres. El viento se suavizó como si la noche misma estuviera escuchando. Por un momento, Mina no habló. Solo lo miró fijamente, su expresión temblando entre alivio e incredulidad. Sus ojos brillaron, no con lágrimas, sino con una esperanza frágil que había intentado tanto silenciar. Entonces dio un pequeño paso casi imperceptible más cerca. Abel, susurró. No te habría pedido este paseo si no quisiera lo mismo. Algo dentro de él se aflojó, un nudo que había llevado por años sin darse cuenta. Asintió lentamente, dejando que el momento se asentara. No grandes promesas, no declaraciones salvajes, solo un acuerdo compartido, simple y honesto, formado por la suave luz de la luna y el flujo constante del arroyo. Mientras continuaban caminando, sus hombros se rozaron brevemente, música, accidental, gentil, pero envió una onda a través de ambos. Minutos pasaron antes de que Abel intentara algo más valiente. Extendió la mano, palma abierta, dedos inseguros, ofreciendo, no exigiendo. Mina no dudó.
Su mano se deslizó en la suya con una suavidad que se sintió como el mundo cambiando forma. Cálida, pequeña, firme, el tipo de música, toque que no lo tiraba adelante ni lo retenía, solo lo anclaba en el momento. Caminaron así, mano en mano, dejando que el silencio hablara por ellos. Nada ruidoso, música, nada apresurado, solo un entendimiento tranquilo asentándose profundo en sus huesos. Ambos sabían sin decirlo, que no había vuelta a como eran las cosas. No después de esto, no después de elegirse mutuamente en el resplandor plateado de una noche de Dry Hollow. En Dry Hollow, el amor no llegaba en grandes gestos o promesas poéticas. Se asentaba silenciosamente, de la misma manera que el polvo se adhería al cuero de la silla o el amanecer se arrastraba sobre el horizonte. Para Abel y Mina, el cambio no sucedió de golpe. Se desplegó gentilmente, tejido en las pequeñas horas ordinarias de sus días. Después de su paseo junto al arroyo, Mina comenzó a pasar más a menudo. No con expectativas pesadas, no con preguntas nerviosas, solo con su presencia firme, el tipo que se envolvía alrededor del rancho como una manta cálida y familiar. Música, algunas mañanas venía temprano, su cabello trenzado, llevando una pequeña canasta de hierbas. Otros días, Abel la veía caminando a través del campo mientras martillaba nuevas tejas en el techo del granero. Siempre pausaba solo por un aliento, música. Observando su silueta contra la tierra abierta. Trabajaban juntos sin mucho hablar. Mina lo ayudaba a esparcir heno en los estantes de secado, moviéndose con un ritmo gracioso que pertenecía a alguien criado cerca de la tierra. Abel la observaba a veces, no deliberadamente, sino en esos momentos accidentales cuando una persona olvida ocultar lo que siente. La fuerza en sus brazos, la forma tranquila y segura en que se movía, el gentil tarareo de una melodía apache flotando a su alrededor. Todo eso se asentaba en él, firme y fundamentado. Abel reparaba tablas sueltas en el gallinero, apretaba bisagras en la puerta del granero, y reemplazaba, música, listones agrietados en la cerca del corral. Y Mina estaba allí, no dirigiendo, no regañando, solo ofreciendo ayuda pequeña y práctica. Pasándole clavos, estabilizando una escalera, quitando polvo de su falda con una sonrisa fácil iluminada por el sol. No era romance como la gente en novelas lo describía. Era más simple, más verdadero, un tipo de asociación que crecía como hierba del desierto. Lento, obstinado, resiliente. Abel comenzó a despertar diferente. Por años, había abierto los ojos al silencio. Pesado, frío, el tipo que presionaba su pecho antes de siquiera sentarse. Pero ahora, las mañanas se sentían más ligeras. Despertaba recordando la forma en que Mina rió la tarde anterior, o cómo su mano había demorado contra la suya al pasarle una herramienta. La cabaña no se sentía tan vacía. El rancho no se sentía tan solitario. A veces se atrapaba sonriendo sin razón alguna. Un hábito extraño para un hombre que había pasado la mitad de su vida usando seriedad como armadura. Y la gente del pueblo lo notó. Miren a Harkin. Alguien susurró en la tienda de forraje, sonriendo antes del mediodía. El mundo debe estar terminando. Pero el mundo no se estaba terminando. Se estaba abriendo. Para Mina, el cambio era más silencioso, más interno. Toda su vida había vivido con el empujón y tirón entre culturas, siempre cuidadosa de no tropezar, de no esperar demasiado abiertamente. Pero con Abel, algo dentro de ella se asentó como una piedra finalmente encontrando su lugar en el lecho del río. Cuando trabajaba a su lado, se sentía segura de una manera que no podía explicar del todo. No protegida, música, no resguardada, Mina no necesitaba rescate. Era algo más profundo. Un sentido de que alguien finalmente la veía. No como la chica apache de al lado, no como una extraña, sino simplemente como ella misma. Se atrapaba tarareando más. Se demoraba en su cerca, incluso cuando no tenía nada que dar. Lo observaba desde el porche mientras guiaba el ganado al atardecer, el cielo volviéndose oro detrás de él. Música, su firmeza la hacía firme. Su silencio hacía espacio para su propio silencio.
Y por primera vez en años, se permitió creer que podría pertenecer a algún lugar, a alguien, sin necesitar borrar quién era. En cuanto a Abel, los sentimientos no le llegaban como relámpago. Le llegaban como crepúsculo, lento, arrastrándose, suavizando todo antes de que se diera cuenta de que la noche había caído. No se decía a sí mismo que estaba enamorado. No lo nombraba en voz alta, música, pero lo sentía en la forma en escaneaba el horizonte para ver si ella venía. En la forma en que guardaba las manzanas más dulces para su caballo. En la forma en que su pecho se apretaba, cálido, sólido cada vez que ella le sonreía como si fuera algo bueno. No era ruidoso. No era salvaje. Era occidental. Silencioso, desgastado, construido para durar. Y una tarde tardía, mientras Mina apilaba el último del heno y se quitaba las manos limpias, Abel se paró a su lado, el sol hundiéndose naranja detrás de ellos. La observó en un silencio espeso con significado no hablado. No dijo las palabras, no aún. Pero se dio cuenta entonces con una certeza tan profunda como la tierra en la que estaba parado, que se estaba enamorando de ella lentamente, firmemente, irreversiblemente. Abel Harkin no era un hombre fácilmente sacudido. Años de trabajo en el rancho lo habían tallado en algo firme, silencioso, confiable, arraigado como los algodonos a lo largo del arroyo. Pero en la semana después de que se dio cuenta de que amaba a Mina, una extraña energía comenzó a seguirlo alrededor del rancho como un caballo inquieto. Dondequiera que iba, arreglando postes de cerca, acarreando heno, ensillando, música, su yegua, un pensamiento lo seguía detrás. Si la amas, dilo. Si la quieres, pídelo. No era un pensamiento ruidoso, no dramático o impaciente, solo persistente, honesto, verdadero. Una mañana, antes de que el sol hubiera escalado completamente la cresta, Abel cabalgó al pueblo. El cielo era lavanda pálida, la calle aún vacía, excepto por el carro temprano dirigiéndose al mercado. Ató su caballo fuera del pequeño puesto de comercio, tomó un aliento que se sentía más pesado de lo que debería, y empujó la puerta de madera. Adentro, el aire olía a cuero, madera de cedro, música, y viejos recuerdos. Detrás del mostrador estaba el señor Calhoun, el tendero, un hombre que había visto más propuestas, desamores y reconciliaciones en Dry Hollow que nadie más. Levantó las cejas mientras Abel se acercaba. Bueno, ahora, dijo Calhoun, puliendo sus anteojos. Pareces un hombre con algo pesado en la mente. Abel carraspeó. Necesito un anillo. Plata. Calhoun no parpadeó. ¿Para ella? Abel dudó. No por duda, sino porque la palabra ella repentinamente se sentía demasiado pequeña para todo lo que Mina era para él. Sí. Para Mina. El tendero asintió sabiamente, desapareciendo en un estante trasero. Regresó con una pequeña bolsa de terciopelo y la abrió para revelar una simple banda de plata. Suave, pulida, grabada con patrones florales apache creados por un platero local, música, que honraba los diseños tradicionales de la tribu. Abel sostuvo el anillo entre sus dedos. No era extravagante, no llamativo, solo honesto, silencioso, significativo. Llevaba el espíritu del pueblo de Mina, la tierra de donde venía, la historia que llevaba en sus huesos. Se sentía correcto. Lo tomo, dijo Abel, voz firme mientras cabalgaba a casa. El anillo seguro en el bolsillo de su abrigo. El viento azotaba a su alrededor con una extraña mezcla de exhilaración y miedo. El amor, se dio cuenta, no era suave. No para un hombre como él. Era crudo, humillante, poderoso como una inundación. Y proponerle matrimonio a Mina se sentía como cruzar una línea invisible que nunca se había atrevido a acercarse antes. Eligió el lugar sin dudar. El claro junto al arroyo, el lugar exacto donde la fogata una vez quemó, donde la broma había caído, donde la confesión de Mina, música, había destrozado y rehecho su mundo. Esa noche había agrietado algo abierto entre ellos. Esta noche, esperaba construir algo permanente en su lugar. Cerca del atardecer, Abel llegó temprano.
El cielo brillaba en tonos cálidos de oro y rosa polvorienta, proyectando sombras largas a través de la hierba de la pradera. Se movió con energía nerviosa, alisando el suelo con su bota, ajustando su cuello, ensayando palabras que sonaban torpes incluso en su propia cabeza. Había enfrentado tormentas, toros salvajes y largos inviernos solo. Ninguno lo había puesto tan tenso. Cuando Mina finalmente apareció en el borde del claro, su trenza atrapando la última luz, Abel sintió que su aliento se enganchaba. Llevaba un vestido simple, de tonos tierra y suave, mezclándose con la tierra de esa manera effortless que siempre tenía. Se acercó lentamente, confusión tirando de sus rasgos. Abel, preguntó gentilmente. ¿Por qué pareces nervioso? Se dio cuenta entonces de que ella podía leerlo más fácilmente que él se leía a sí mismo. Otro recordatorio, otra verdad, de que ya era de ella en maneras que no sabía cómo explicar. Dio un paso adelante, cada movimiento deliberado, como si la tierra misma demandara honestidad. Mina, comenzó, voz baja pero inquebrantable. Te pedí que vinieras aquí porque este es donde todo cambió para mí. Sus cejas se levantaron ligeramente, el viento cepillando mechones sueltos a través de su mejilla. Tragó, sintiendo el anillo como una brasa ardiente en su bolsillo. Esa noche, cuando me dijiste lo que sentías, no sabía qué hacer con eso. Nunca me habían dado algo tan real, música. Algo tan importante. Mina dio un pequeño paso más cerca, su aliento inestable. La voz de Abel se suavizó, llevando el peso de un hombre que nunca hablaba más de lo necesario. Pero ahora lo sé, y si me dejas, quiero caminar el resto de mis días contigo. Sus ojos se ampliaron, no con shock esta vez, sino con un temblor de esperanza tan profundo que casi lo deshizo. Alcanzó su bolsillo, dedos enroscándose alrededor del plata fría. Y Mina, viendo el movimiento, presionó una mano en su boca, no por miedo, no por incredulidad, sino en el reconocimiento tranquilo y abrumador de un sueño que nunca se permitió imaginar que se haría realidad. El viento se había calmado para cuando Abel alcanzó el bolsillo de su abrigo. La última luz del atardecer demoraba sobre el claro, pintando la hierba y la tierra en tonos cálidos de rojo y oro, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento por lo que venía después. Mina estaba solo a unos pasos, sus manos entrelazadas en su pecho, sus ojos amplios con una mezcla de confusión, preocupación, música, y algo más suave, algo que esperaba fuera el comienzo de la alegría. Abel inhaló lentamente. Mina, comenzó, voz firme, pero áspera en los bordes. Necesito decir algo verdadero desde aquí. Presionó una mano brevemente en su pecho. Desde mi corazón. Ella no se movió, no interrumpió, solo lo observó como si temiera que el momento pudiera desvanecerse si parpadeaba demasiado largo. Tomó un paso más cerca, cerrando, música, la distancia entre ellos hasta que podía sentir el calor de su presencia. De vuelta en ese fuego, dijo en silencio. Cuando hice esa broma, no lo pensé dos veces. Solo estaba intentando callar a los chicos antes de que dijeran algo peor. Nunca quise herirte y nunca quise hacer ligero de algo que te importaba. Mina inhaló agudamente pero permaneció en silencio. La voz de Abel bajó, se suavizó. Pero desde el momento en que me miraste esa noche, nada en mí fue una broma más. Ni una sola cosa. Las palabras se asentaron en el aire como polvo después del trueno. Lento, honesto, inescapable. Los labios de Mina se separaron, pero lo que iba a decir se deslizó antes de formarse. Abel tragó fuerte, luego lentamente se inclinó en una rodilla. No con flair dramático, no con elegancia ensayada, solo un movimiento simple, earnest, uno que llevaba el peso de la verdad que no se había permitido hablar hasta ahora. Abrió su palma, revelando el anillo de plata grabado con patrones florales apache, y la luz de la luna brilló en sus bordes como una bendición tranquila. Mina. La miró hacia arriba, sus ojos reflejando el resplandor polvoriento de la tierra a su alrededor. ¿Te casarás conmigo? ¿Serás mi esposa? Por un largo, sin aliento momento, Mina no habló. Sus manos volaron a su boca, temblando. Lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. No fuerte, no dramático,
solo subiendo lentamente, derramándose silenciosamente como comienza la lluvia del desierto. Gentil, inesperada, abrumadora. Sacudió la cabeza, no para decir no, sino en incredulidad, música, en alivio, en la liberación atónita de una esperanza que había pasado años conteniendo. Pensé, su voz se quebró, suave como el viento cepillando a través de la hierba de la pradera. Pensé que nunca lo pedirías de nuevo. Pensé que esa noche era lo más cerca que estaría de oír esas palabras. El pecho de Abel se apretó. No con miedo esta vez, sino con un calor hinchándose que no podía captar del todo. Nunca había sido un hombre de discursos elegantes, nunca suave con palabras. Pero oír su voz temblar así lo cortó más profundo que cualquier confesión que hubiera conocido. Mina, murmuró, debí haber dicho esto antes. Debí haberte visto antes. Pero te veo ahora. Verdaderamente. Ella cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas, como si una vida de preocupación y anhelo finalmente hubiera encontrado un lugar para aterrizar. Música, entonces asintió. No un asentimiento rápido, no tímido, sino un asentimiento lento, firme, fundamentado. Uno que llevaba la verdad de todo lo que habían vivido por separado y todo lo que estaban a punto de construir juntos. Sí, susurró, voz temblando, pero segura. Sí, Abel. Me casaré contigo. Abel dejó salir un aliento que no sabía que estaba conteniendo. La tensión que había vivido en sus hombros por años se rompió como ramitas secas bajo los pies con una reverencia que no sabía que poseía. Música, deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente como si hubiera sido creado solo para ella, solo para este momento. Mina se arrodilló a su lado entonces, no porque la tradición lo pidiera, sino porque su corazón lo hizo. Envolvió sus brazos alrededor de él, presionando su frente contra la suya, lágrimas aún cayendo, aliento tembloroso y lleno de una alegría demasiado grande para nombrar. Por unos segundos, el mundo se desvaneció. No chisme, no historia, música, no miedo. Solo los dos en la tierra roja de Drahalo. Donde una broma descuidada una vez los hirió, y donde la promesa más verdadera de sus vidas ahora comenzaba. Abel cerró los ojos, sosteniendo la cerca. Todo era diferente ahora. Todo estaba bien. Y con ese solo asentimiento tembloroso, sus futuros habían cambiado silenciosamente, poderosamente para siempre. La boda no fue grandiosa. Música, no estaba vestida en encaje ni alineada con oro. Sucedió en el patio abierto del rancho de Abel bajo un cielo tan ancho que se sentía como una bendición en sí misma. El suelo estaba barrido limpio, el viejo techo del granero drapeado con flores silvestres que Mina recolectó de las colinas y linternas colgando de postes de cerca, brillando suavemente mientras la tarde se asentaba sobre Drahalo. La gente vino más de lo que Abel jamás esperó. La gente del pueblo llegó primero, llevando pasteles y mantas, quitándose los sombreros torpemente ante los ancianos apache. Luego vinieron los de Mina, calmados, dignos, moviéndose con la fuerza tranquila del música, viento del desierto. Se pararon al lado de vaqueros con polvo aún en sus botas, al lado de esposas de rancheros sosteniendo frascos de mermelada, al lado de niños que corrían excitados a través de la multitud. Por una vez, Drahalo no estaba dividido por líneas dibujadas mucho antes de que alguien allí naciera. Por una vez, todos compartían el mismo sol, el mismo polvo, la misma alegría gentil. Cuando Mina entró al patio vistiendo un simple vestido color crema cosido por su tía, la multitud cayó en un hash. Su cabello estaba trenzado con pequeñas cuentas de plata, atrapando la luz de las linternas como gotas de luna. Abel, parado junto al arco de madera hecho de dos viejos rieles de cerca, sintió que su aliento lo dejaba completamente. Ella caminó hacia él con pasos suaves y el mundo entero se sintió firme. El pastor Troner dijo unas palabras simples, honestas sobre asociación, tierra, y el tipo tranquilo de devoción que no necesita poesía para ser real. Uno de los ancianos apache agregó una bendición en su propio idioma, esparciendo salvia triturada en la brisa. Abel y Mina intercambiaron votos que no eran ensayados o perfectos, sino puros. Música, cuando deslizó el anillo de plata en su dedo,
el grabado con patrones apache, la pequeña multitud erupcionó en aplausos, vaqueros gritando, mujeres riendo, niños lanzando pétalos de flores silvestres al aire. Y por primera vez en mucho tiempo, Abel Harkin se sintió completamente, silenciosamente entero. Música, los días que siguieron no se transformaron en cuentos de hadas. Simplemente se suavizaron. La casa que una vez ecoaba con la soledad de Abel comenzó a llenarse con nuevos sonidos. Música, Mina tarareando mientras molía hierbas junto a la ventana, el crujido de tablones mientras los dos se movían en paso alrededor del otro, el cálido crepitar de un fuego compartido en la noche. Repararon el porche hundido juntos, música, Mina pasándole clavos mientras Abel martillaba. Plantaron nuevo césped cerca del pasto sur, observando los brotes verdes empujando a través de la tierra. Un potro joven nació a principios de primavera, una cosita animada que Mina insistió en nombrar después de la luna por la marca blanca en su frente. Cada mañana, Abel abría la puerta y veía su cabello cayendo del sueño, ojos cálidos como amanecer, sonrisa suave y desprotegida, y eso solo se sentía como una riqueza que nunca soñó poseer. Las noches eran aún más silenciosas, el tipo de silencio que envolvía la cabaña como una manta. Mina se sentaba con las rodillas recogidas debajo de ella, tejiendo o moliendo hierbas, mientras Abel tallaba madera o remendaba tac. A veces ella apoyaba su cabeza en su hombro. A veces él alcanzaba su mano bajo la mesa. No drama, no tormentas de fuego, solo la pieza firme de dos vidas finalmente en ritmo. No era perfecto. Algunos días eran duros. El trabajo era interminable. La tierra demandaba todo. Pero lo enfrentaban como la gente occidental siempre había. Hombro con coraje y una ternura floreciendo silenciosamente. Al final, su historia no era sobre fuegos artificiales o tiroteos o declaraciones amplias gritadas en el cañón. Era sobre algo más simple, algo más viejo, algo más verdadero. El amor en el oeste no siempre rugía. A veces susurraba. A veces crecía del silencio, de pequeños gestos, de una sola broma descuidada que resultó no ser descuidada en absoluto. Comenzó con dos corazones solitarios, un anillo de plata, un coraje firme y la voluntad de caminar hacia el otro. Incluso cuando el mundo decía que sus caminos eran demasiado diferentes para cruzarse, probaron que el mundo estaba equivocado. Porque todo lo que tomó fue un momento honesto, una confesión inesperada, y dos personas lo suficientemente valientes para elegir el milagro tranquilo de pertenecer. Y eso, música. Más que cualquier leyenda de humo de pistola o gloria fronteriza es como el amor verdaderamente sobrevive en el oeste.